Cordial saludo, estimados estudiantes del curso de diseño de investigación. Para la sesión del día de hoy vamos a dialogar un poco sobre lo que es el marco teórico para nuestro proyecto o nuestro diseño del proyecto de investigación. Vimos en la anterior tutoría el trabajo alrededor de el estado del arte, los antecedentes que ya otros investigadores habían trabajado en torno a nuestro mismo tema de investigación o nuestra misma problemática a abordar. Hoy abordaremos el tema entonces de lo que se llamaría el marco teórico, como he decidido titularlo, la búsqueda por el componente epistemológico del proyecto de investigación. Es importante reconocer que dentro de las actividades que se tienen que realizar, todos sin excepción, para poder llevar a cabo un proceso de investigación, es inevitable la presentación y preparación del enfoque teórico disciplinar, es decir, el que cada uno de ustedes maneja desde las ciencias exactas, desde las ciencias humanas, matemática, química, física, literatura, filosofía, todo desde su propio campo disciplinar en el que se abordará nuestra unidad de observación. A esta construcción se le conoce generalmente como la elaboración del marco teórico, como es el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Y pues es de reconocer que para muchos estudiantes, investigadores, representa una problemática significativa por todo lo que este constituye y vamos a ver pues por qué estamos diciéndolo. Entonces, importante señalar que la construcción de un marco teórico implica que el investigador, o sea, todos nosotros, cumpla con al menos 3 requisitos. ¿Cuáles son esos 3 requisitos? Es importante que los tengamos muy en cuenta. Estar formalizado con el lenguaje teórico o estar dispuesto a familiarizarse con él. ¿Por qué es importante estar familiarizado con el lenguaje teórico? Porque no hablamos convencionalmente dentro de nuestra investigación, es decir, ya adoptamos un metalenguaje, algo específico, un lenguaje que debemos usar dependiendo del contexto de nuestra enunciación. De ahí a que nuestras formas referenciales, nuestras formas discursivas cambian dependiendo del contexto al cual estamos aludiendo. De ahí a que el contexto para el trabajo nuestro, que es la investigación, cambia de ese lenguaje de la cotidianidad. El segundo requisito, como lo hemos llamado, podría ser desarrollar la capacidad de abstraer una serie de contenidos en diferentes niveles de complejidad, yendo de los más simples y cotidianos a los más elaborados y abstractos. ¿Qué implica esto? Un manejo del lenguaje, una posibilidad de abstraer, de interpretar esos contenidos teóricos fuertes que ustedes van a abordar en los libros de los autores, que ya más adelante vamos a mencionar cómo se hace, y lograr discernir, captar la teoría y contenido que estos proponen y asimismo asimilarlo para la investigación particular que usted como estudiante va a llevar a cabo. El tercer requisito podría ser aprender a construir argumentos mediante la interpretación de su objeto de estudio bajo los términos que demarca la teoría. Acá entonces ya podemos ir definiendo un poco lo que es el marco teórico. Yo siempre utilizo la misma metáfora, o más bien, digamos como el mismo símil con lo que son los abogados. Nosotros como investigadores, ustedes como investigadores, cuando se enfrentan a un público, cuando van a sustentar su trabajo, toman la misma caracterización o la personificación de aquel sujeto que va a ser juzgado ante un juez y necesita alguien que lo respalde. Ese ser juzgado que va a rendir una indagatoria, que podríamos ser nosotros los investigadores, necesita alguien que lo defienda.
el acusado lleva un abogado. Nosotros llevamos nuestros teóricos. Es decir, sobre la base conceptual de esos sujetos, nosotros vamos a lograr dar respuesta, sostenernos ante una pregunta. Ejemplo, usted, investigador, ¿por qué dice que el medio ambiente se está contaminando por la afluencia o la continua tala de árboles? ¿Usted por qué dice eso? Entonces, ¿usted qué va a responder? No, lo que pasa es que desde el punto de vista de este autor, quien ha desarrollado una investigación, plantea que esto y esto. Es decir, usted tiene un respaldo, así como el abogado respalda al acusado ante el juez, usted va a tener el teórico que lo va a respaldar ante sus jurados de proyecto de investigación. Esa digamos que es como la metáfora que siempre uso. Entonces, en esta medida, importante reconocer que el lenguaje teórico, todo investigador debe reconocer cuando estamos inmersos dentro de una disciplina de conocimiento, que estamos obligados a mirar la realidad desde dos niveles diferentes en el uso del lenguaje. El lenguaje ordinario, como lo dijimos anteriormente, que es el que utilizamos en la cotidianidad, que es netamente denotativo, como se suele conocer, y un lenguaje teórico, esa sería la segunda parte, que utilizamos dentro de un ámbito disciplinar para describir y hacer comprensibles ciertos aspectos de la realidad, pero no todos. Ese sería un lenguaje connotativo. Bien, a partir de esos dos escenarios, entonces, quiero que revisemos el mapa conceptual que todos ustedes tienen en sus guías. Ese mapa conceptual es de eh, una construcción que hice para que ustedes tuvieran como un escenario un poco más fuerte en tanto el concepto del, del concepto del marco teórico. El autor Balestrini nos dice que es el resultado de la selección de aquellos aspectos más relacionados con el cuerpo teórico epistemológico que se asume, referidos al tema específico elegido para su estudio. Hagamos un alto de camino aquí entonces para identificar que todo tema determina un marco teórico específico. Por eso los marcos teóricos no son estándar, no son una pieza que se puede adaptar o forzar en una investigación y en otra y en otra y en otra. No, cada marco teórico, como cada pregunta, como cada objetivo, como cada rastreo del estado del arte, como lo hicimos en la anterior sesión, demanda unas especificidades. Ustedes lo van a notar de manera muy puntual. De allí que su racionalidad, estructura lógica y consistencia interna va a permitir el análisis de los hechos conocidos, así como orientar la búsqueda de otros datos relevantes. Mira lo interesante que dice Balestrini cuando dice estructura lógica y consistencia interna. El concepto de consistencia es que tenga digamos como una nivelación. El marco teórico se hace consistente cuando puede ser confrontado con la pregunta, con el planteamiento del problema, con la formulación de la hipótesis, con los objetivos, tanto el general como los específicos, y se entabla una relación lógica entre ellos. Es decir, el marco teórico está intentando dar una respuesta o busca una respuesta en torno a esos puntos que acabo yo de enunciar y que ya hemos venido desarrollando en las sesiones anteriores. Por favor, revisamos muy bien este mapa conceptual que he fabricado para ustedes. Sobra hacer la lectura del mismo porque pues allí está muy bien estructurado para que ustedes hagan la revisión de este. Muy bien. Sigamos acá entonces con la construcción del marco teórico. Tiene al menos 3 fases que yo considero, digamos que eso ya es una lectura propia del docente acá que les está hablando.
Y esas tres fases tienen a su vez diferentes momentos de acuerdo al diseño mismo del proyecto, ¿sí? Puede tener más. Yo aquí enuncio tres fases y más adelante les mostraré los momentos que a mi juicio se deben considerar para el proyecto de investigación. Un primer aspecto, que el objeto de estudio debe estar plenamente caracterizado junto al problema del cual se ocupará la investigación. El segundo, las categorías de análisis. Ya las trabajamos. Esas categorías de análisis se convierten en los conceptos a los cuales ustedes van a intentar discernir o confrontar con los teóricos que van a citar. Y un tercer paso, se deben consultar fuentes directas. Hago énfasis en este aspecto que más adelante también tocaremos. El marco teórico se construye sobre la base de los autores piramidales, como se suele decir. Es decir, usted no va a hacer cita de cita. Tomemos el ejemplo de uno de los autores, los pedagogos o los más importantes que hay, Vygotsky. Un libro de Vygotsky tiene fácil acceso, es decir, usted puede adquirirlo de una forma muy fácil, ya sea en físico o en digital. No vale que usted cite a Vygotsky citado por otra persona. Usted va a ir a la fuente directa. Ese es el componente que todo investigador tiene. Va a la fuente directa y no a unas fuentes secundarias. A partir de lo anterior, entonces, podemos evidenciar que esas tres fases, como lo dije acá, tiene 4 momentos desde mi propuesta educativa. Un momento que es de reconocimiento del objeto de estudio. Entonces allí es donde el investigador reconoce su objeto de estudio y la problemática específica que desea trabajar, es decir, se familiariza con ella. Un segundo momento de reconocer los antecedentes epistemológicos del objeto de estudio. ¿Qué autores han trabajado sobre ello? ¿Qué nuevas perspectivas teóricas se han propuesto a lo largo del tiempo? Allí usted puede entonces hacer una delimitación de espacio y tiempo. Un tercer momento que alude a plantear el marco teórico a partir de las partes previas del diseño del proyecto de investigación, que son el objetivo, los objetivos, los antecedentes, la pregunta de investigación, el planteamiento del problema, la hipótesis. Todo esto tiene que ir, o mejor se ha dicho, el marco teórico tiene que trabajar en pro de lo que ya tenemos diseñado. El marco teórico se debe ajustar a lo que nosotros ya hemos diseñado previamente. Por eso el marco teórico es un cuarto o un quinto paso en el diseño de nuestro proyecto. Y un cuarto momento del levantamiento bibliográfico y de la escritura del marco teórico. Allí usted va a poner en escena sus competencias escriturales. Recuerden que el marco teórico es un ensayo argumentativo. Usted va a poner en escena sus conocimientos. ¿Cómo o para qué se escribe el marco teórico? Para que su lector, es decir, el jurado, sepa que usted domina la teoría. Ese es básicamente el ejercicio de hacer el marco teórico. Ya a nivel, digamos, procedimental, me inquieta mucho los momentos para la redacción del marco teórico. Usted juiciosamente va a hacer una búsqueda bibliográfica, como ya lo dijimos ahora anteriormente, de documentos físicos o digitales, pero que sean fuentes directas, y va a ser un tercer momento que es una discusión teórica, es decir, usted va a consultar 15, 20 autores y de esos 15, 20 autores se va a quedar con 4 o 5, dependiendo de la relevancia de estos para su trabajo de investigación. Y por último va a ser la producción textual, es decir, usted se va a sentar a escribir su documento, va a redactar muy bien su artículo, su documento, perdón, su marco teórico, poniendo citas y lo demás. De ahí que es importante que usted lleve a cabo esta ficha bibliográfica. ¿Sí? Esta ficha bibliográfica le servirá a usted de manera determinante para ir organizando la información que va a ir construyendo para su marco teórico. Bien, entonces con esto culminamos nuestra actividad. Que pasen una feliz resto de semana y quedo atento a sus inquietudes.